La última edición de la encuesta de expectativas empresariales de Exante, que se realizó en el mes de octubre, recogió un moderado deterioro de la percepción de los ejecutivos sobre el entorno en el que operan sus empresas. Allí, por ejemplo, la mitad de los encuestados, más o menos, evalúa que el clima de negocios es bueno. Subió a 40% el porcentaje de quienes lo consideran regular. Y a su vez la mayoría de las empresas no identifica ni espera cambios en la situación económica. Son algunos datos de esta encuesta de Exante y con estos querría dar comienzo a esta entrevista con el contador Leonardo García, que es el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay. Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Buenos días. Bien. Un gusto estar acá con usted. Bueno, muchas gracias igualmente. Hace relativamente poco tiempo que está presidiendo la Cámara. Si le parece, después vamos a ir a los detalles, por ejemplo, de esta encuesta como de otras, pero para que la gente lo conozca. Empresario, ¿de qué rubro, de qué sector? Bien, yo tengo una empresa de plástico. Nosotros fabricamos plástico corrugado y también tengo una planta de reciclaje. Y a través de eso me empecé a vincular a la actividad gremial, primero participando en la Cámara del Plástico, en AWIP, estuve muchos años, y eso me fue llevando de a poco a integrar el directorio de la Cámara de Industria. Fui vicepresidente mientras Gabriel Murara fue presidente, y después fui vicepresidente con Fernando Pache, y bueno, ahora ya hace casi un año que me toca el cargo de presidente de la Cámara. Bien, con enormes desafíos en la condición de una de las gremiales más antiguas de Uruguay, sin duda, ¿no? La Cámara, ¿a cuánta gente reúne hoy por hoy? ¿A cuántas empresas? Bueno, vos decías, es muy antigua, hace poquito, una semana acabamos de celebrar 127 años de la Cámara de Industria, así que vaya si tiene historia, ¿no? Hay pocas organizaciones empresariales que tengan esa antigüedad. Y bueno, nosotros agrupamos a todo el sector industrial. Hay más de 40 gremiales que reúnen y conforman la Cámara de Industrias del Uruguay, y bueno, en socios estamos alrededor de los 1000 socios más o menos. Uh-huh. El lema que lo lleva hace prácticamente un año a la presidencia decía industria, motor de desarrollo. En un país, Leonardo, que ha perdido, si se quiere, procesos de industrialización, o por lo menos aquellos procesos de industrialización como los conocíamos desde siempre. Estamos hablando además de una historia más que centenaria. Y hay una reconversión permanente del sector. O sea, ¿de qué definición de industria deberíamos partir entonces? Bien, los procesos de transformación son lógicos, ¿no? En cualquier país y en cualquier momento de la historia, ¿no? Pero sí estamos viviendo procesos de transformación cada vez más acelerados, y eso lo vemos en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y el proceso industrial, bueno, vienen esos pasos. Si uno mira la actividad industrial, si bien no tiene altos porcentajes de crecimiento, pero tampoco se nota una caída. Entonces hay una transformación de la industria. Quizás algunos sectores están con un mayor crecimiento y están desapareciendo otros sectores que eran tradicionales de la industria nacional. Entonces eso creo que son los mayores desafíos. Y hay muchas empresas que eran familiares, tradicionales del Uruguay, que hoy ya no están, o han sido vendidas o han desaparecido. Un poco creo que por ahí van los desafíos, y en contrapartida están creciendo muchas empresas que son micro y pequeñas, donde creo que nosotros como gremial tenemos que tratar de acercarnos más a las micro y pequeñas empresas, tratar de ayudarlas para que se pueda lograr un crecimiento y una estabilidad de este tipo de empresas, ¿no? Sí, iba a detenerme en eso porque además usted fue vicepresidente de micro y pequeñas empresas de la Cámara de Industrias, que son las que están pero no las vemos muchas veces, ¿no? O sea, tenemos el concepto, o en el imaginario está la gran industria, y resulta que hay una enorme cantidad de micro y pequeñas empresas industriales, y ustedes necesitan acercarse más como Cámara, como gremial. Si le parece, hablamos más adelante de eso. Pero quiero volver sobre lo que decíamos al comienzo, ¿no? Esta encuesta de expectativas empresariales que recoge un deterioro en la percepción sobre el clima de negocios. ¿Cómo lo ve el sector industrial?
Estuve viendo el trabajo de Exante que usted nombraba y es muy similar a una encuesta que hicimos nosotros hace poco, que la hacemos todos los años, hace ya muchos años, que le hace el Departamento de Estudios Económicos de la Cámara y condice bastante con esa encuesta. Yo cuando lo empiezo a analizar creo que tiene algo de lógica, porque estamos hablando de un año donde hubo un cambio de gobierno, donde se estuvo discutiendo y se sigue discutiendo el presupuesto del gobierno, donde sabemos que va a haber algunos cambios en la ley de COMAP, y estamos en una ronda de consejo salarial bastante compleja y complicada, ¿no? El otro día estaba viendo un informe, creo que no llegamos ni siquiera al 30% de convenios o mesas cerradas, y hay sectores que todavía no han iniciado la negociación, que tendrían que haber empezado el 1 de julio, ya tendría que estar todo cerrado, y hay sectores grandes que todavía no han iniciado la negociación. Entonces, ¿qué quiero poner como esto? Todo esto genera incertidumbre, y cuando hay incertidumbre el sector empresarial no arriesga, no invierte, o por lo menos es un freno, ¿no? Es un freno para poder pensar, proyectar. Y más en el sector industrial, ¿no? El sector industrial no es como un sector comercial que uno quiere importar algo, bueno, hace una prueba. El sector industrial tiene costos de entrada, costos de salida, tenemos que pensar a más largo plazo. Entonces, cuando se generan estos momentos, yo creo que es lógico que suceda esto. Esperemos que se vaya solucionando todos estos temas y empiece a generar esa confianza que necesita el sector empresarial. Sí, volviendo sobre esta encuesta en particular, y sería muy interesante que nos revelara algunos datos de la que hace el equipo económico de la CIU, lo que se entiende efectivamente es que la situación económica no va a tener grandes cambios. En consecuencia, lo que seguramente no suceda es que haya mayor contratación de personal. Las empresas ahí, como usted acaba de mencionar, están como más a la defensiva. ¿Por qué considera que la ronda salarial se ha vuelto compleja, se ha vuelto complicada? Allí, naturalmente, vamos a hablar de los costos laborales. ¿Cuánto de estos costos laborales condicionan el funcionamiento de las empresas o la radicación de nuevas inversiones? ¿Qué expectativas tienen con que en algún momento se modernicen los vínculos laborales? ¿Por dónde empieza en este tema tan complejo, tan delicado? Es bastante complejo, pero yo creo que yo me quedo con lo último. No voy a entrar en el tema de costo laboral porque ahí hay que ser muy claro, ¿no? Si nos comparamos con el resto de la región, pagamos salarios muy por encima. Pero también hay una realidad, a la gente tampoco le alcanza con lo que cobra. No es que pagamos sueldos altos y podemos decir que ese dinero quizás a la gente le alcance para vivir como debería. Entonces todo se traduce en que en Uruguay se va transformando año a año, ya hace bastante tiempo, en un país cada vez más caro. Entonces entrar en tema de costo laboral es complejo, pero sí es una realidad que pesa a la hora de definir una inversión o contratar personal. Lo que nosotros tenemos que compensar eso es con la mejora de la productividad. Tenemos que apuntar a la mejora de la productividad y después a bajar la conflictividad. Eso sí creo que es determinante. En el sector industrial, si estamos en un sector que es muy conflictivo, a la hora de decidir una inversión, yo le puedo asegurar que eso pesa más que el costo laboral, sin dudas. Si uno me toca hablar con empresarios que dirigen empresas multinacionales y cuando tienen que reportar y explicar por qué está una planta parada, cuando pagan lo que corresponde, pagan por encima del laudo generalmente. Como uno cuando analiza las grandes empresas, están todas muy por encima del laudo. Tienen buenas condiciones laborales, tienen más de lo que se exigen en los convenios y así todo tienen dificultades para poder tener una jornada laboral sin complicaciones. Preocupa. Y usted recién me decía sobre tomar nueva gente, que aumente el empleo. ¿Cómo puedo aumentar el empleo? ¿Cómo puedo contratar personas si yo no sé cuál es hoy mi costo laboral? Hoy yo no sé cuál es.
porque tengo un convenio que terminó en junio, a partir de julio tendría que tener aumentos y no sé cuál es. No sé cuál es porque no se abrió ni siquiera la ronda de algunos sectores. Entonces es difícil pensar en contratar gente y no saber cuál es mi costo laboral. Claro. Presidente, cuando usted menciona lo de la productividad, que puede llegar a ser como un primer paso hacia un cambio en las reglas o un cambio en esto de la modernización de las relaciones laborales, la pregunta que se hacen muchas personas es, ok, voy a apelar al tema de la productividad. Primero, que no hay solo un concepto de productividad, me imagino que cada empresa debe tener allí su especie de tutorial, ¿no? Porque son situaciones muy disímiles. Segundo, si la empresa mejora gracias a mis niveles de productividad, ¿yo también mejoro mi ingreso? Bueno, no necesariamente, no está tan alineado, porque la industria, mire, hay un dato que es clave. Todos sabemos que el mercado uruguayo es un mercado chico, ¿no? Estamos en un país de 3 millones y pico de habitantes, donde no tiene altas tasas de crecimiento, mirando hacia adelante. Y uno cuando analiza la industria, el 50% de lo que produce la industria nacional tiene como destino la exportación. Entonces, la industria está pensada en su gran mayoría pensando en exportar. Hasta los emprendedores, hoy hablamos de emprendedores, yo trabajé mucho apoyando a emprendedores, cuando empiezan con algo ya tienen una visión de apertura y ver y pensando que en un futuro van a tener que exportar o cómo se hace para exportar a Argentina o a Brasil. El sueño de la internacionalización. Es eterno eso, pero sorprende, eso es muy positivo, ¿no? Porque alguien cuando inicia un proyecto, por más pequeño que sea, ya tiene en la cabeza, el uruguayo tiene en la cabeza mirar hacia afuera. Sí o sí mira hacia afuera, porque sabe que cuando crezca va a tener que exportar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tenemos que ser competitivos y los países vecinos van mejorando la productividad, tienen una economía de escala mejor, tienen una energía mucho más competitiva que la nuestra, tienen mano de obra más competitiva que la nuestra. Entonces, no implica que yo mejore la productividad va a redundar en algo extra. Estoy obligado como empresario industrial a mejorar constantemente la productividad, a ver cómo hago para ir mejorando. Y generalmente eso está muy vinculado con la inversión. Hoy en día los procesos tecnológicos avanzan tan rápidos que generalmente estamos obligados a hacer inversiones permanentes para ir acompañando el desarrollo productivo que se da en el resto del mundo. Muchas veces se dará el dilema de ¿qué hago? ¿Incorporo una máquina que hace el trabajo de 10 personas o incorporo a 10 personas? Yo creo que siempre está relacionado, ¿no? Hay un concepto que a mi entender está muy errado, que es pensar que la tecnología sustituye personas. Y no es así, nos hace ser más eficientes, nos hace hacer menos trabajo forzoso, o sea, utilizar menos la fuerza y utilizar más las capacidades. Generalmente usted cuando va y visita una empresa que tiene alta tecnología se encuentra con trabajadores que trabajan en mejores condiciones, en mejores capacidades, son generalmente capacitados en forma permanente. Es decir, tenemos una sociedad mejor cuando tenemos procesos industriales más tecnificados. Y cuando analiza el mundo, usted ve que los países más desarrollados en tecnología son los países que menos problemas tienen de empleo. Entonces, yo creo que no es una o la otra. No es destrucción de empleo con la tecnología. Nunca es destrucción de empleo. De todos modos, presidente, lo que sí es clave es mejorar la formación de nuestros trabajadores. Sin duda, hay dos cosas, es la formación y la reconversión. Sí es verdad que con los procesos de cambio tecnológico cada vez más acelerados, seguramente nos vamos a encontrar con distintos personal, no solo industrial, en todos los ámbitos nos puede pasar a nosotros en nuestras profesiones, de que tener cierto grado de capacitación y encontrar que ese mercado empieza a desaparecer. Entonces creo que sí hay que trabajar mucho en la capacitación y hay que trabajar mucho en la reconversión laboral en personas que tienen ciertas aptitudes para un trabajo. Claro. Y cómo está bien, disculpe la interrupción porque si no después se nos escapa
¿Y dónde están las mayores responsabilidades allí? ¿Del propio trabajador, de las empresas, de una especie de combinación también con las autoridades de gobierno? Yo creo que no, nunca puede ser del trabajador la responsabilidad de capacitarse. Yo creo que tiene que haber y está habiendo una vinculación cada vez más cercana entre el sector empresarial y la academia, ¿no? Por ejemplo, en el Consejo de Industria que está llevando adelante el Ministerio de Industria, la verdad me toca por primera vez hablar con los responsables de la UTEC, de las universidades, empezar a entender eso, empezar a ver cómo funcionan, que haya una retroalimentación. Hablo mucho con Neto, que sabe mucho del tema y que está trabajando mucho en nodos de innovación en todo el país, y ese intercambio yo creo que me sirve mucho a mí para después volcarlo al sector industrial, y creo que nosotros también le aportamos desde nuestro lado cuáles son las necesidades de la industria, ¿no? Bien, como decíamos, fue vicepresidente de micro y pequeñas empresas en la Cámara antes de asumir como titular de la CIU. En el discurso está muy bien considerar a las micro y pequeñas empresas, pero ¿cómo se hace en la acción para que efectivamente se sientan incluidas, se sientan representadas, se sientan defendidas además? Bien. Nosotros desde la Cámara, la verdad que se lleva adelante distintos programas, ¿no? Hay varios programas. Voy a mencionar algunos. Yo fui mentor de varios emprendedores, pues tenemos un programa que se llama Empresario Emprendedor, que es agarrar a un emprendedor industrial y ayudarlo con un empresario para que trabaje con él en los temas que tiene pendiente y le dé su visión. Y es un trabajo que se da en un semestre, que es muy enriquecedor, tanto para el empresario, pero sobre todo para el emprendedor. Ese es uno. Trabajamos mucho en ronda de negocios. Hacemos muchas rondas de negocios, ya sea dentro del Uruguay o con compradores del exterior. Hace poco hicimos una ronda de negocios para el sector alimentos, que vinieron con Uruguay 21, lo hicimos, que vinieron desde el exterior distintos compradores, y nosotros generamos rondas de negocios y apuntamos bastante a lo que son micro y pequeñas empresas. Pero también lo hicimos dentro del Uruguay. Trajimos del sector de quesos de la zona de Colonia, ¿sí? A Montevideo, y le generamos rondas de negocios con grandes compradores que están instalados acá en Montevideo. Uh-huh. Y yo creo que eso funcionó muy bien. Y otra más que presentamos hace poco, creamos una comunidad MIPE que busca específicamente agrupar a lo que es micro y pequeñas empresas para que puedan primero trabajar entre ellas, ¿no? Que tengan un diálogo, una vinculación, que cuenten cuáles son las problemáticas comunes para trabajarlas. Muchas veces la problemática tiene uno, es la que ya tuvo otro y ya pasó por ella y ya la solucionó. Entonces eso me parece que es positivo. Bien, contador, para ir a cuestiones bien de coyuntura, cuando escucha la radio, prende la tele o lee un portal, un diario, en fin, ¿cuál es la reacción o la sensación que tiene cuando se van empresas? Porque nos ha pasado en el último tiempo esa sensación de cierta impotencia, porque los privados tienen todo el derecho a radicarse acá como a irse, o sea, nadie va a cuestionar eso en la medida en que sean procesos ordenados. Por eso, de hecho, el Ministerio de Trabajo sigue con mucha atención estos procesos para estar un poco al tanto de las razones que llevan a las empresas a irse de Uruguay. Pero en particular como empresario y ahora como titular de una gremial tan importante, ¿cómo ve eso? Yo creo que están todos relacionados. Yo analizo este proceso que se viene dando muy distinto a anteriores, ¿no? Porque antes uno veía, cerró una empresa porque la verdad se fundió, son insolventes, tuvo problemas económicos, pasó algo que hizo que ese negocio cerrara porque no era más viable. Lo que estoy viendo ahora, en los últimos tiempos, son empresas que siguen siendo viables, que siguen funcionando a nivel internacional, pero lo que hacen es dejar de producir en el Uruguay para ir a producir en otro lado. Y eso
Hoy hablábamos de los costos de entrada y de salida que tiene la industria, son muy altos. No es gracioso cerrar una empresa, es decir, es muy costoso cerrar una empresa en el Uruguay, despido, cierre, es muy costoso. Muchas veces se pierden inversiones grandes realizadas para ir a producir a otro lado. ¿Y por qué se toma esa decisión? Porque obviamente hay cuestiones de costos productivos que hacen que esa decisión sea tomada. Entonces yo voy al fondo de eso, más allá de un tema puntual de por qué cerró una empresa. El tema es, ¿qué lo motivó a tomar esa decisión? A pagar todos esos costos para cerrar su unidad productiva. Y ahí voy de vuelta al tema de la competitividad, ¿no? Uh-huh. Sí, se ha manifestado el interés de las actuales autoridades de economía de iniciar procesos de alivianar las mochilas, ¿no?, de las empresas, o sea, desburocratizar, evitar de pronto trámites innecesarios o que han caducado, desempapelar, creo que fue el término que se empleó en su momento, ¿no? ¿Qué expectativas tienen respecto a eso, a alivianarles el peso, las mochilas a las empresas? Yo creo que eso es muy importante, que se tome, pero rápidamente, con agilidad. Nosotros estamos trabajando ya hace, le diría, desde que asumió el gobierno prácticamente, en un tema que es clave para muchos sectores, que es el Ministerio de Salud Pública, que yo creo que está bastante avanzado en todo lo que es habilitación de productos en cuanto al costo y la duración de ese trámite. Por eso impacta directamente en emprendedores, en micro y pequeñas empresas y en grandes empresas, que está vinculado al sector alimentos, al sector químicos, al sector cosmética. La verdad que ese es un ejemplo de muchas áreas que hay que avanzar en cuanto a costos, a rapidez de trámite. Uno no puede demorar para habilitar un producto tanto tiempo como las demoras que hay actualmente, ¿no? Uh-huh. Y los costos, sobre todo los costos. Uh-huh. Yo ponía el ejemplo del Ministerio de Salud Pública porque se avanzó bastante. Yo creo que en breve debemos tener novedades para por lo menos compararnos con los costos de los mismos trámites en la región. Claro, como usted dice, que lleguen rápido algunas de estas soluciones, ¿no? Brevísimo un paréntesis. ¿El ciclo de nacimiento y muerte de empresas en el sector industrial se mantiene o ustedes allí ven alguna señal inquietante? No, la verdad el último análisis que yo vi sobre este tema, lo que nos preocupaba es la cantidad de empresas micro y pequeñas que nacían, son las que más se crean, pero las que más rápido mueren. Tienen una vida útil, una vida muy corta. Entonces por eso creo que tenemos que hacer mucho foco en este tipo de empresas para que no mueran, sigan creciendo y que tengan una expectativa de vida más larga y logren afianzarse, logren escalar y transformarse, ¿no? Claro. Sobre los acuerdos, los industriales, ¿cómo observan esta intención de Argentina de cerrarlo con Estados Unidos y después esa expectativa de que en diciembre se firme un acuerdo con la Unión Europea? Como yo le decía antes, la industria de lo que produce el 50% tiene destino a exportación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuanto más acuerdos tenga el Uruguay con el exterior en mercados competitivos, ¿sí?, con las mismas condiciones que nosotros tenemos, es mejor para el Uruguay y para toda la industria. Es decir, un tratado de libre comercio con la Comunidad Europea yo creo que es muy positivo para el sector industrial y para el país. Y lo que usted manifestaba de Argentina, yo creo que no nos sorprende. Hace tiempo que nosotros venimos viendo eso como una posibilidad y lo que sí creemos y estamos convencidos que el Uruguay tiene que estar muy cerca de esa negociación, tiene que tratar de arrimarse lo máximo que pueda para tratar de aprovechar esos trenes que a veces pasan, ¿no? Estar por lo menos en la parada y pronto con una discusión ya definida de qué camino quiere tomar el Uruguay y si se abre la puerta, subir rápido. Claro, no perder el tren, que muchos dirán otra vez. Bien, presidente, bueno, muchas gracias por estos minutos. Vamos a tener tiempo de hablar de otros asuntos. A veces surge como, digamos, no digo contradictorio, ¿no?, pero usted es un empresario del plástico y sumamente preocupado por los temas ambientales. De hecho, uno de los énfasis en su discurso fue ese diferencial que tiene Uruguay para mostrarse ante el mundo como un país
que cuida el ambiente. ¿Cómo se transita por esa vía? No, yo creo que, mire, vamos a entrar al plástico. Yo creo que el plástico a veces tiene mala fama, pero es por desconocimiento, no es por otro motivo. El plástico es un producto muy generoso, que por ejemplo en mi caso yo de lo que vuelco al mercado tengo la capacidad de reciclar el 100% de lo que produzco. Y es un diferencial que tengo con mis clientes. Los productos que vendo los puedo retomar para volver a reciclar y volver a incorporar al proceso productivo. Y esa vía es inagotable, lo puedo hacer tantas veces. La circularidad sí, a pleno. Es completo. Y después en muchos otros temas, no sé, yo fabrico cajas, por ejemplo. Para no hablar de otros sectores, sino yo fabrico cajas. Una caja mía de plástico y en su casa le puede durar 20 años. Si usted compra otra de otro material, capaz tiene que comprar una por año porque la humedad se le rompe, no le va a durar. Entonces yo creo que hay que poner muchas veces todo en la balanza y ver que con la fabricación, por ejemplo, de una caja de otro material tendría que hacer muchas más y terminaría en la basura. En cambio, la mía se puede reciclar. Está bien, bueno, pasó el aviso, me parece fantástico. Igual no dije marcas, me cuidé muy bien. Se cuidó de eso. Pero y ya yendo un poco más al marco general, ¿Uruguay está maduro como para hacer sentir que su diferencial es el cuidado ambiental? Sí, no tengo dudas. Nosotros en el Día de la Industria, y lo hicimos temático por primera vez, y mostramos lo que hacen las empresas en cuanto a sostenibilidad ambiental y muchas prácticas de responsabilidad social empresarial, y yo le diría que se sorprendería, nos sorprendemos todos, nosotros estando en la Cámara, yo estoy hace muchos años en la Cámara y sinceramente me sorprendí gratamente con la cantidad de programas y proyectos que tienen las empresas en cuanto, por ejemplo, a reciclaje, a cuidado del agua, a cuidado del medio ambiente, la colaboración que tienen las empresas con la comunidad en la cual están instaladas, cómo aportan a la sociedad. Entonces yo creo que el Uruguay está muy avanzado en eso y es producto de cómo es el uruguayo, ¿no? El uruguayo es muy responsable con su tierra, y el empresario no escapa de ello. Claro. Ya que recuerda ese acto conmemorativo de los 127 años de la Cámara, allí se mencionó este acento necesario en lo ambiental. También hubo un capítulo específico para el frente fiscal, para la necesidad de que los números cierren y que el gobierno, el Poder Ejecutivo en este caso, le preste atención al tipo de cambio, lo que usted mencionaba hoy al comienzo, ¿no? El concepto ese de Uruguay como país caro, una inflación que de pronto no debería, digamos, allí no hay sorpresas posibles aparentemente, pero que ven en eso macro también, el tipo de cambio sobre todo, que es algo que a ustedes les impacta directamente. Sí, bueno, uno cuando analiza qué pasó en toda la región y cuál es el tipo de cambio del Uruguay en los últimos 5 años, lo ve como estamos teniendo una inflación en dólares. Si bien la inflación es baja, pero cuando uno la mide en dólares es alta. Claro. Y eso no es más ni menos que aumentar a la pérdida de competitividad que tiene el sector empresarial. Yo creo que es bastante complejo el tema. El mejor dato es lo que usted decía, ¿no? La inflación parece estar controlada, está controlada y a la baja, que es un buen dato porque eso da certeza, da confianza hacia adelante, pero bueno, creo que tenemos que tener cuidado con el tipo de cambio, entre otras cosas, para no afectar no solo al sector exportador, también al que atiende el mercado interno también, porque yo puedo no exportar, pero vuelco mi producción en la industria nacional y claro, los productos importados cada vez son más competitivos. Uh-huh. Entonces creo que los dos temas es importante el tipo de cambio. Contador Leonardo García, presidente de la Cámara de Industrias, ha sido muy amable. Muchas gracias a usted por la invitación.